y han de paso hablado del doctor Jalife. Han dicho, por ejemplo, que es un gran mexicano, que es un analista de nivel mundial, que es un hombre que nos está abriendo los ojos, que abre nuestros oídos. A eso debemos sumar que tiene desde hace muchísimos años una columna muy leída, que es un hombre que es buscado por las agencias de noticias más importantes del mundo para que ofrezca su opinión. Y las de inteligencia, dice aquí, que lo buscan las agencias de inteligencia. ¿Qué pasó? Y las de inteligencia. Mi esposa le encañonaron. Entonces, en realidad, lo que podemos decir del doctor Jalife, de su experiencia profesional, es médico, es psiquiatra, es especialista en neurolingüística, es un hombre que ha escrito más de 20 libros. Todo eso, lo podemos leer. Buscamos ahí en el Wikipedia y aparece, no en el Wikileaks, en el Wikipedia y aparece toda la experiencia profesional, la categoría intelectual, el nivel del doctor Alfredo Jalife. ¿Qué nos queda entonces decir? Nos queda entonces decir la verdad humana del doctor Jalife. El doctor Alfredo Jalife es un gran ser humano, un hombre que ha luchado por decir la verdad y que ha luchado contra unos enemigos poderosísimos, y a pesar de eso, hoy tenemos la oportunidad de verlo aquí, de platicar con él, como les decía yo al principio, de olerlo, de tocarlo, de escucharlo, de pedirle que firme el libro. ¿Cuál es el legado del doctor Jalife? El legado del doctor Jalife es el ser un maestro de todos los días. ¿Cuál es la importancia real del libro? Que ustedes habrán leído o leerán. Pues es algo que nos atañe a todos nosotros. No es un hombre que escribe para la vanidad de una compañía editorial ni de un periódico. Es un hombre que escribe para cada uno de nosotros. Cuando aquí toda la mayoría de los que están aquí tienen, veo yo que menos de 30 años, pero aquellos que tenemos más de 30 años, nunca nos imaginamos que cobraran el agua, comprar una botella de agua. ¡Carambas! Eso no existía. Nunca nos imaginamos. Y hoy él nos regala una obra que nos hace reflexionar respecto de un problema tan ingente, tan directo, tan propio de cada uno de nosotros, que ahora le vamos a pedir al doctor Jalife, a este gran ser humano que nos ha hecho favor hoy de convocarnos y de invitarnos, que nos hable de su libro. Doctor Jalife, ¿será usted tan amable de poder pasar? Bueno, pues es un enorme placer estar aquí con ustedes esta noche, aquí con los doctores de los mejores cerebros que hay en nuestro país, para ver que México también se piensa. Muchas gracias a mis amigos, que hace mucho no veía, a otros que sí veo seguido, y a la gran parte del público, que yo creo que hay que decirles a los de la librería El Sótano que ya la próxima vez tengan un auditorio, ¿no? Para que quepamos. Porque realmente sí, como suelen decir ahora, no me gusta esa frasecita, es muy itamita. Pasaron todas las expectativas con la llegada de tanta gente, lo cual les agradezco. Gracias. En el sótano del sótano también hay gente escuchando. También los saludo desde aquí, ¿eh? Gracias, muy amables. Que no era cuento. Y en la calle también.
Bueno, ya saben, miran, ante la tragedia humana que hoy vive el planeta en términos del agua, ayer ustedes lo vieron, México votó un día dramático, elevaron las tasas de interés medio punto, 2 itamitas, por cierto. El peso, pues, en caída libre. Y nos habían prometido que con la reforma energética todo era Saving Mexico, ¿no? ¿Se acuerdan la portada del Times? Saving Mexico, etc. Es decir, aquí es muy fácil este sexenio leerlo. Bueno, como todos los neoliberales, hay que leerlo siempre al revés. Es botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Entonces es muy sencillo, no hay que perder el tiempo. A veces me dicen, oye, ¿cómo le atinas? No, para empezar no le atino. Leo todo al revés, lo que dice, pues ya te vas a tu copa. Esa es una. Bueno, luego, oigan, elevar medio punto las tasas de interés, eso frena el crecimiento de un país. 132,000 millones de pesos de recortes, 100,000 millones solamente para Pemex. ¿Cuántos desempleados van a haber? Vean, tomen la vida con sonrisa y tengan esperanza que esto no puede seguir. Y va a tener un límite. Es decir, incluso dentro del propio gabinete ya hay fracturas, no es ningún secreto. Cualquiera que lea cualquier columna de esas ilegibles se entera. Ya empezaron los golpeteos, etcétera, etcétera. Bueno, luego le dedicaré una frase especial a mi amiga Cristina Sada Salinas, ex del grupo Vitro, y hoy que está con nosotros, con los ciudadanos, lo cual pues tiene un valor muy fuerte, porque pues ahí también se juegan intereses, ¿no? Estamos hablando, dije, tenemos que irnos tranquilos. En México no están acostumbrados a la crítica. Yo, por ejemplo, tengo ese defecto, me formé en el extranjero, leo diario los periódicos incluso de Estados Unidos, de Gran Bretaña, etcétera, y leo críticas. Y en México soy un desadaptado, lo tengo que entender, me acuesto a la 1 leyendo la prensa británica, me despierto y vivo en México, ¿no? Y no puede uno criticar igual, aquí molesta. No estamos todavía acostumbrados. Creen que la crítica es un anatema contra el gobierno, cuando la crítica al revés, sobre todo la cartesiana, que como decía el doctor Montoya, no es solamente todo el movimiento del cogito ergo sum de Descartes, la crítica cartesiana, era antes de pensar, era dudar, era dubitat, cogito o cogito, los franceses decían cogito, maestros franceses, ergo sum, suena mejor cogito. Y luego con Vlad y Putin, ya atacabas a líos geopolíticos, eróticos. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es de que se duda, se piensa, entonces existe. Si no se puede pensar, si no se duda. En México no nos dejan dudar. A mí se los digo abiertamente, estar aquí hoy de veras es un milagro. Muchos me dicen, oye, te arriesgas mucho. A mi esposa le encañonaron 3 guaruras, los mandó Jorge Castañeda Guzmán. Me lo dijeron en la Secretaría de la Defensa, y tengo un general amigo mío, pero no tú me lo dijiste, ¿no? Tú sabes, nuestros cuartos me los dijeron. Y todavía me dice el general, que peso pesado, me dice, oye, sí te respetan, ¿eh? Oye, ¿por qué dices eso? No, a otra lo hubieran matado. Vamos, muchas gracias. No, pues sabe la clase de gandalla que es este Castañeda. Entonces, es decir, no es fácil hablar en México. Y luego ahorita yo soy motivo de persecuciones, se los digo abiertamente. Ustedes me ven feliz, contento, porque sé asimilar los golpes, ¿no? Y ya uno agarra resistencia en el caminar, ¿no? Ya entablé 6 demandas por espionaje telefónico. Todavía no hago un escándalo internacional. Ahora le voy a pedir a mis amigos diputados si nos apoyan. Dios, no puede ser que estén espiando a los ciudadanos, a los que molestamos. Y luego con uno de ellos, que es el plumero David de Garay, abiertamente lo digo,
Ya saben, si me matan saliendo aquí es mi cae la presidencia. No, ya no llega a presidencia. Quiere irse a Edomex, imagina. Ya que es el gobernador, competir. Bueno, ¿para qué digo con quién? Entonces, lo dejo así. Me dice, no, es una cosa de la Secretaría de Hacienda, directamente. Entonces, para que vean ustedes, no es fácil un gobierno. Yo creo que son gobiernos medievales, muy primitivos. No entienden que la crítica, más allá de Descartes, del siglo XVII, hoy la crítica del siglo XXI ha variado mucho. Hoy no estamos en castillos feudales, hoy tenemos una intercomunicación bárbara. Vean, yo no tengo publicidad, no salgo a Televisa, en Televisa, gracias a Dios, lo cual es maravilloso. Vean, ahí nos movemos, estamos muy bien. Obviamente se van a ir contra nosotros en las redes. A mí ya me están persiguiendo en las redes. Cuando llegué a 60,000 en 6 meses de seguidores, pues me fueron encima. No, con 10,000 tengo, no necesito, tiene efecto multiplicador, puede llegar a 1 millón, a 10 millones. Es bárbaro. No tienen ustedes en cuenta, ni idea, el poder que cada uno de ustedes tiene, y menos saliendo de aquí, las redes de rescate de este nuevo México que tienen ustedes en sus manos. Es decir, ese es el poder que tienen. Esa es la verdad. Bueno, lo estoy diciendo un político consumado, ¿no? Que él sabe si ustedes manejan bien las redes en el partido, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar, el siglo XXI tiene que ser una cogobernación entre ciudadanos y gobierno. Si no, no se da. No hay manera. Es decir, no se puede con autoritarismo, no les da. Ya se le están cayendo todas las estructuras. Vean, este gobierno le ha ido como nunca, peor que nadie en las redes. Ha sido su desastre, porque no la saben manejar. Luego mandan bots ahí, chafas. Además, de inmediato se conocen, les han de pagar muy mal, ¿no? Imaginación. Por los que lo hacemos por espontaneidad, por cariño al país, de inmediato sí. Es decir, aquí la simulación es fácilmente detectable. Bueno, dicho esto, para que vean que estar aquí no es fácil, espero salir con bien. Y obviamente cuando uno tiene este apoyo como el que tengo con ustedes, pues les cuesta más trabajo. No digo que no lo van a hacer, no creo en eso. Los poderes, cuando quieren desaparecer a alguien, lo hacen con la mano en la cintura, pero lo único que sí les voy a decir es que les va a costar más trabajo. Eso es lo único que estoy diciendo. Bueno, dicho esto, vean, como ya prácticamente dijeron todo del libro, y se ve que lo leyeron, ya me trajeron notariales. Yo voy a abordar los puntos que yo diría, no quiero ser muy dramático, créanme que el tema del agua no es dramático, es trágico, pero no lo quiero ser. Es decir, nosotros tenemos que salir aquí con una idea, cómo vamos a resolver esto. Tenemos que tener ideas de cómo resolverlo. Sí, porque ahora la moda es tenemos que ser propositivos. Pues nos acusan de desestabilizadores, nos acusan de vándalos, ¿no? Ah, por cierto, tienes fotomulta, ¿no? No, pero luego te digo, no, pero ya nos dijeron con quién estabas. Bueno, eso, estar con él, te vale una fotomulta. Entonces, a lo que quiero llegar es de que ver cómo podemos nosotros paliar lo que ya prácticamente está dado en México. Tendremos nosotros la capacidad de revertir el curso ineluctable de una decisión tomada por el Banco Mundial y por los bancos de Wall Street, en la que ya se encaminó el país. ¿Dónde se ha encaminado? El proyecto de Monterrey 6 con el Bronco. Bueno, a él le va a tocar. Yo muchas veces cuando hago el proyecto Monterrey 6, todavía ni saben, de veras hay que aleccionar un poco a nuestros amigos regiomontanos, porque ya en Estados Unidos está creando el fracking, está creando muchos terremotos, y hay revistas científicas de primer nivel que lo han demostrado. Les hablo de Scientific American, de muchas, pasaría toda la tarde hablando de ellas. Ahí está muy bien la bibliografía al respecto.
Y en Estados Unidos está creando sismos. Bueno, vean, hasta un propietario de fracking, que tenía sus terrenos, que es de la, creo que era del ExxonMobil, exacto, Rex, metió una demanda, porque otra compañía había hecho fracking y primero que nada tuvo contaminación acústica, y la segunda le había creado daño en sus terrenos, en su rancho, y metió una demanda y la está ganando, por cierto. Y así está causando muchos problemas de sismos. Recientemente hubo en Oklahoma más de 5 en escala regional, y en Monterrey pues yo creo que el terremoto no es el Bronco, esto va a estar peor que los terremotos que vienen, porque realmente el fracking a eso lleva. Y ahorita vamos a ver por qué está esa situación que ya se está encaminando, por cierto, en Monterrey. Que primero, es importante lo del Bronco, primero en homenaje a Cristina, que está aquí, que hizo el viaje especial para venir, y segundo, pues para que tengan ustedes datos duros de lo que está sucediendo. Ustedes recuerdan que en una fase estaba en contra del proyecto Acueducto 6, y luego, cuando vino a ver a Videgaray, le jalaron las orejas, y obviamente pues ahí vienen los chantajes no matrimoniales, porque ahí ya no se da de ninguna de las dos partes, pero sí el chantaje presupuestal. Te retardan el presupuesto, no llega el dinero hasta el año entrante, etcétera, etcétera. Entonces ahí cambió, ya frenaron para que se entere que no gobierna solo el país, sino solamente un estado de la república, y luego comete una tontería fenomenal, bueno, una más, que es quitarle gran parte del dinero del subsidio de los estados del sur, sobre todo de Chiapas. Imagínense, declaración de Chiapas, Oaxaca y otro más, no recuerdo, para dárselo al pago de la deuda de Monterrey. Eso se llama una vulgar balcanización financiera. Pero ahí les da lo peor. Si ustedes revisan las cifras de la semana pasada, cómo está fracturado el país desde el punto de vista del crecimiento económico, pues eso sí llama mucho la atención. Y naturalmente todo está diseñado para contribuir en ese esquema. La semana pasada salió que la región que más está creciendo en México es sobre todo Querétaro, tuvo 8% de crecimiento. ¿Escucharon bien? 8%. Y me llamó la atención cuando leo el promedio de los 3 estados del sur: Campeche, Chiapas, que ya no es noticia, y luego Tabasco, rica en expetróleo y en agua, los 3 juntos en crecimiento negativo de -6 en promedio. ¿Escucharon bien? Eso se llama la fractura de un país. Es decir, no hay armonía federativa. Es decir, la federación es un cuento para acabar. Dicho esto, pero eso no es de ellos. Ustedes se llaman, lo hizo mal Videgaray. No, hombre, son gatos. Les dan órdenes y las cumplen y no se detienen con tal de llegar a ser presidentes o lo que quieran, o gobernadores del Estado de México, no sé qué, y no se detienen, y obviamente los encontraron con ese perfil de demoledor de un Estado-nación. Y por otra parte, en la Ciudad de México, el Banco Mundial le otorgó 10,000 millones de pesos, le otorgó, creo que hasta de dólares en un descuido. Bueno, como está el peso, ya no creo. Bueno, creo que 10,000 millones de pesos, no quiero exagerar. 10,000 millones de pesos, decisión de dólares con mayor razón. Le entregaron a la Ciudad de México, lo cual puso entusiasta, él lo comentó, a Mancera. Yo nunca lo he visto entusiasta. Dice que en esa ocasión estaba entusiasta, porque digo, bueno, ¿eso para qué es? La privatización del agua. Está diseñado. Bueno, entonces ya, sí les quería dar, es decir, nos afecta todas estas consideraciones. Entonces quiero ir a las cuestiones prácticas, más que hacer mucho hincapié en algunas cuestiones que dice el libro, pero sí les quiero comentar algo de que, como ya también lo comentó el doctor Ibarra Palafox, el doctor Velarde, López Velarde, es que quería pronunciar todo, López Velarde, como lo han expresado, y también el doctor Montoya. Esto ya, México es casi una franquicia, no hay que hacerse ilusiones. Yo creo que tiene más poder un gerente de Oxxo en Oklahoma que el presidente en turno en México.
Se los digo abiertamente. Es decir, vean, yo ahorita hay cosas que detecto que me llaman la atención. Por ejemplo, está aquí mi asistente Giselita, y a veces hacemos travesuras en el sentido de buscar cosas así. A ver qué habíamos leído una declaración de John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, y dice: la coalición de 62 países contra los yihadistas. Te diga Giselita, te apuesto sin ver que está México. Bueno, yo no sé nada, sin ver, así. Ahí nos pusimos a buscar y ahí está México. Bueno, México está en guerra contra los yihadistas. No es broma, ¿eh? Dicho por John Kerry, secretario de Estado, y ahí les va. No está enterado Peña. No es broma, es lo peor. No está enterado el Senado. No está enterado la Cámara de Diputados. Tú estás enterado como asambleísta, pues. Estamos en guerra, entérense. Formamos parte de los 62 países. Bueno, ¿a qué horas? Así nos tratan. Sí, ni tuvo tiempo John Kerry de avisar una llamadita, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Es en guerra, ¿no? Ni eso. A eso les da idea de la dimensión en la que estamos. Yo creo que es la peor etapa de México. Si nos vamos desde el Álamo, pasamos por el Tratado de Bucareli, que es todo que hay que revivir este tratado, porque desde ahí no nos hemos dado cuenta, éramos un país conquistado y creíamos que era posible. No es cierto, éramos ya un país conquistado desde el Tratado de Bucareli de 1928, ahí lo digo. Y luego ya no se diga con estos tratados, que el Tratado de Libre Comercio, que hasta Estados Unidos reconoce que no le sirvió a México, que el ASPAN, que hasta Estados Unidos reconoce que no le sirvió a México. No, ese es el que viene, el Transpacífico. Ya lo firmaron, ¿cuándo lo discutimos? ¿Qué tal si tiene cosas? ¿Qué tal si nos convencen? Discutimos, vemos, y ahí, ¿qué tal si nos convencen? Y ahí pues ya nos saldrían los pinos a partir de ese día. Bueno, entonces, en resumen, el nivel sí ya es tremendo de absorción. No tenemos banca nacional. Ya todos los recursos de gran manejo se los llevaron, Pemex, y ahora se van sobre. Ese es el punto nodal que les quería. Pero hay dos cosas fundamentales sobre la cuestión regional del agua y México. Estados Unidos tiene un proyecto que se llama Norteamérica. Ahí se pueden ustedes entrar, lo buscan en el Council of Foreign Relations, escribe la publicación. Hay muchos de mis alumnos, los cuales agradezco que hayan venido, se fueron de pinta de la otra clase. Dios se los gratificará, estamos y todo, después del Papa todo se perdona. Entonces, hasta una falta en clase, ¿no? Entonces lo escribe nada menos que el exdirector de la CIA, el general Petraeus, y lo escribe Robert Zoellick, que es una personalidad, guste o disguste, pero es yo diría es un estratega mercantilista, que fue el director del Banco Mundial, pero además pues ha tenido importantes puestos en los principales bancos de Wall Street. Bueno, dicho esto, ahí viene todo el proyecto de integración energética de Norteamérica, donde Estados Unidos controla la energía de Canadá y de México. Del petróleo ya lo saben, ya ni lo tenemos, así que ni perdamos el tiempo para discutirlo. Les voy a decir algo muy grave. En esto no es fácil la reversa, echar reversa. Es decir, esos acuerdos que se hacen no se están haciendo con, yo diría, misceláneas de Guatemala o de Belice. Las están haciendo con Wall Street. Es un gobierno dentro del gobierno de Estados Unidos que tiene dimensión global. Es de su. Y dentro de ello obviamente está el agua. Vean, hay otro proyecto que lo escriben los ciudadanos canadienses, que gracias a este tipo de ciudadanos nos enteramos de muchas cosas. Acuerdo secreto que hace Fox en Aspen, Canadá, no en Colorado, en Aspen, Colorado. Hacen un acuerdo, no Aspe, Pedro Aspe, no hace ya acuerdo. Aspen, Colorado, bueno. Aspe hace acuerdos con Moreno Valle, ya no sé. Entonces, hacen ahí el acuerdo precisamente secreto del reparto del agua entre México,
Canadá y Estados Unidos. Ya viene lo principal. En México, pues nadie protestó. Bueno, fuera ustedes en Monterrey. Bueno, aquí hay un grupo importante, lo tengo que reconocer. Vean, incluso hay un capítulo al final, se lo tengo que agradecer a una amiga muy samaritana, hidráulica, que precisamente lo que hablaba el doctor Ibarra del anexo sobre el fracking, y gracias a Ivette Lacaba, que es asesor del medio ambiente, pero esta información se la proporcionó la agrupación Alianza Mexicana contra el Fracking, lo cual yo se los agradezco públicamente. Yo creo que sirve para consulta. Entonces, el CC o el Citizens of Canada descubre que se llama el proyecto 2025. ¿En qué consiste? Pues que Estados Unidos se lleve el agua de Canadá. Ustedes, en Canadá es el país más rico de agua del mundo. Se lleva el agua de Canadá. Bueno, para que no se lleven el agua de Chiapas, por favor. Además, si no se la llevan, se los entregan, ¿no? México, acuérdense que la capital del neoliberalismo en México es Dallas. Me refiero a Texas. Entonces, en resumen, los canadienses protestaron a tal grado que hasta dentro del Tratado de Libre Comercio no aceptaron se incluyera el factor del agua, porque no se lo querían dar ni a Estados Unidos y obviamente mucho menos a mí. Bueno, a nosotros ni visas nos dan, ya que están dando agua, ¿no? Y ellos tienen precisamente eso. Y luego vino una votación en el Parlamento canadiense, donde fue aplastantemente mayoritaria, para no entregar el agua de Canadá a Estados Unidos, y obviamente menos a México, dentro del territorio. Que nosotros somos diferentes, como diría Josefina Vázquez Mota. ¿Qué nos pasa? ¿Qué? Somos humanos, lo que somos. Entonces, ahí tienen ustedes, para que vean ustedes que sí hay conciencia ciudadana en Canadá. Para ellos el agua. Ahora, vean, este punto también es fundamental. ¿Cuántos países tienen agua en el mundo? Así fuertes, son potencias. Ahorita los cuento. Está Canadá, Estados Unidos lo es, tiene problemas en la parte oeste, como ya se digo, en California, lo que ellos no han sabido resolver. Yo no veo cómo van a resolver el problema del agua en Nuevo León, es otro tema. Luego tienen otro país que es muy poderoso en agua, tiene mucha agua, es China, Rusia y Brasil. Fuera de ellos, los demás tienen problemas acuíferos muy serios. México tiene 3 regiones. La del sur es la más rica en agua. Bueno, hasta con agua hasta a veces se pasa de las aperturas e inundan Tabasco, pero ese es otro tema. No es broma eso, en forma criminal, pero no, olvídense, hoy tenemos una tarde tranquilos, vamos a ver los crímenes de Conagua, nos vamos a ver. Entonces, ¿cómo? Ese es otro libro, Los crímenes de Conagua, va a aparecer de Sherlock Holmes, ya me voy a dedicar a novelista. Y la parte del centro, que es esta, la nuestra, la metropolitana, es muy peligrosa. Y aquí están jugando con el fuego. Le puedes transmitir, no es broma, como ciudadano, al que ahora gobierna la ciudad, que está jugando con el fuego. Vean, yo le estoy llamando a la región metropolitana, que está considerada una de las más, que tiene el mayor estrés acuífero del mundo, le llamo la Bolivia mexicana. ¿Saben ustedes por qué? Porque me van a perdonar, con todo mi respeto, yo he ido a dar conferencias ahí, conozco la región, no hablo viendo fotos o algo así, he ido en persona, a Ciudad Neza, a Chalco, Chimalhuacán, vean, hasta de memoria me lo sé, Iztapaluca, a Texcoco no me invitan porque ahorita está otro grupo, etc. Y obviamente Iztapalapa, nada más que esto colinda, ¿no? Sí, pero ahí estamos hablando, hay entre 10 y 15 millones de habitantes, y se parecen más a los de Bolivia que a los contestatarios de Canadá, o de Francia, o de Alemania. Me van a perdonar. Por eso yo hablo de la Bolivia mexicana. ¿Y por qué razón? Bueno,
¿Qué sucedió en Bolivia? Pues sucede que en Bolivia hacen dos experimentos neoliberales. En uno tuve la culpa de que no cuajara. Porque después de casualidades del destino. Pues yo siempre he escrito, ¿no? Veo, pienso, luego existo. Cobro, aquí cobro. Al final cobro. Entonces, ¿qué sucedió? Estaba yo en Tarija, en el sur de Bolivia, dando clases, antes de que entrara Evo, y me toca el gasoducto que iba a hacer Fox. Iban a sacar el gasoducto neoliberal de la zona muy rica de gas en el sur de toda la zona de Santa Cruz, Tarija, y el problema era por dónde salía. Ya saben que el problema de Bolivia es que no tiene salida al mar. Pues decidieron que por Chile, porque pues era neoliberal. Vean qué bonito, lógica, ¿no? Era neoliberal, ergo pasa. Los neoliberales entre sí se entienden. El acueducto a gasoducto neoliberal. Bueno, algo sucede que se les cae y luego Fox, porque ese gas lo iban a licuar, lo iban a transportar hasta, primero aquí a México, a Lázaro Cárdenas, y de Lázaro Cárdenas a San Francisco, toda esa área. Pues yo agarro, en mi inocencia que siempre he tenido, primigenia, me entero, pues no sé, pues Tajir, no hay otra cosa que hacer, quiero enterarse que se produjo de gas y que no se produjo de gas. Y hago un artículo y parece que destapé un secreto, yo ni enterado. Fue sin dolo, como dirían hoy los abogados. Bueno, ahí se le cayó a Fox el primer gasoducto neoliberal. Y ahora vino el segundo, era privatizar el agua. Privatizan el agua en Cochabamba, que si alguien de ustedes conocen bien, Bolivia, divide a dos al país. De hecho, en realidad hay 4 Bolivias, pero vamos a dejarlo ahí, que divide al Cochabamba en dos. Imagínense una región de indígenas, donde estamos hablando de 65% de indígenas, pero se parece un poco. Acuérdense que la región esta de Ixtapaluca, la mayoría vienen de Oaxaca, del corredor oaxaqueño es muy importante. Entonces, y hay mucho parecido en costumbres y en otras cosas. Entonces ahí, en ese momento, cuando intentan privatizar el agua, se les ocurre dentro de la ley, no, en serio, no crean que es broma, a mí me cuesta mucho trabajo hacer este comentario, porque a veces no lo creen, ni yo lo creí cuando lo leí. Iban a cobrar el agua de lluvia. Y bueno, aquí la ley Corenfeld va en eso, Es decir, ya tienen sus equipos de almacenamiento de agua, así, ¿cuánta agua te cayó? Ahí te va el medidor, y para qué les otra fotomulta, ¿no? Fotoagua, ahí les usamos un nombre inteligente, ¿no? Ahí les meten otro, y que si no pasó, eso es otra cosa. El medidor va a decir tanto. Y obviamente en Bolivia, en Cochabamba, se armó una revolución, se cayó el gobierno neoliberal. No estoy dando ideas. Yo lo único que hago es ubicar lo que pasó en Bolivia. Y en ese momento, pues es cuando llega Evo Morales al poder, que dura 10 años y ahí les va. Evo Morales ha hecho todo lo contrario no estoy diciendo que ese modelo sea el óptimo, ni estoy diciendo que este sea el peor, no estoy diciendo tal cosa. Lo único que estoy diciendo es que cada país tiene su propia circunstancia, su sincronía, su ritmo, su fase con la historia, su desarrollo. Es decir, no podemos comparar diferentes fases entre países desiguales. Ese fue el grave defecto de todos los tratados que hemos hecho con Estados Unidos sobre el Tratado de Libre Comercio. Es decir, no se puede unir comercialmente un país postagrícola, desmantelado industrialmente, con un país que está en la robótica, la nanotecnología y está en la posttecnología. Pues ¿qué va a pasar? Pues es darwiniano, te van a comer, te van a despedazar. Y si todas estas leyes que nos sacan del siglo XVIII, de Ricardo, y que las ventajas comparativas y competitivas, sí, pero eran entre dos regiones de Gran Bretaña.
No era entre un país como México, que tiene otra historia española, con otra historia diferente a la de Estados Unidos, que es más británica, y con española y francesa, y para qué me meto con los holandeses, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos diferentes trayectorias históricas. Entonces, Estados Unidos desgraciadamente impone, y aquí nos hemos sometido sin sopesar. Vean, yo se los digo abiertamente, de los pocos críticos que hubieron del Tratado de Libre Comercio, fui yo, muy poco. A ver, dígame, yo siempre le digo a los alumnos, a ver, tráiganme un escrito en contra del Tratado de Libre Comercio. No era políticamente correcto. México tenemos miedo, los académicos. Bueno, les voy a decir algo peor ahorita, que ya vaya a nivel de los académicos. Ahorita con esta comisión, con el Consejo Consultivo del Agua, ¿quiénes están? Se van a erizar los cabellos. No puede ser que los académicos le vendan su alma al diablo. Bueno, estos no le vendieron su alma al diablo, le vendieron su alma al infierno, a todos los diablos del universo. Académicos, y no los quiero citar porque soy decente. Bueno, a lo que quiero, oye, pero ahí pueden buscar, se meten al Consejo Consultivo del Agua, ya tienen los nombres y se van a ir de espaldas. Bueno, que preside Jesús Reyes Heroles, González Garza, por cierto, que estudió en el ITAM y luego se formó en el MIT, igual que Videgaray, tiene la misma ruta de los hombres perversos, diría René Girard, un gran filósofo francés. Bueno, dicho esto, no es fácil esto de la privatización. Entonces México, como que estamos ya incrustados en el proyecto Norteamérica. Bueno, ¿qué ha pasado con la privatización a nivel mundial? Bueno, vamos a ver el recuento, ¿no? ¿De quién es el proyecto? El Banco Mundial lo hace, lo promueve, pero para privatizar y en beneficio de la banca de Wall Street. ¿Por qué? Porque si el petróleo fue el artefacto geoestratégico del siglo XX, el agua lo es del siglo XXI. Y obviamente saben que tiene un gran valor, un valor infinito. Vean, en donde se ha privatizado el agua en promedio, para que se vayan preparando a la próxima alza que viene, ha sido en promedio de 400%. Así que prepárense. Hasta en Alemania, en Francia. Bueno, ¿qué ha sucedido? Les voy a escoger rápidamente algunos países. Ya les hablé de Bolivia. Para mí Bolivia es la que más se parece a la zona metropolitana oriental de nuestra Ciudad de México, pero ya a nivel internacional ahora hay un término que se usa de desprivatización del agua. Es decir, los que han privatizado ya están echando marcha atrás, porque no ha funcionado. Por varias razones, una de ellas es que los inversionistas no aportan nada en infraestructura, que es lo que es el 70% del costo del agua. No es recoger el agua, por favor, que llueve. Una cubeta y la tienes. Es decir, es la infraestructura, transportarla, etc. Y no han invertido, entonces obviamente muchos han echado marcha atrás. Ejemplos clásicos, ya sí los marean. Hasta traigo un mapa que acaba de sacar Ditardia, un periódico británico, el año pasado. Han echado marcha atrás en Alemania. ¿Qué les gusta? 8 municipios. Entre ellos, Stuttgart, creo que Frankfurt. Necesitamos de varias ciudades hechas y derechas, donde la gente protesta, conoce sus derechos, sus obligaciones. Vamos a decir civilizadas. España ya echó marcha atrás en 12 municipios. Argentina echó marcha atrás y precisamente con Mekorot, la empresa israelí. Y ahí viene un paréntesis. Yo entiendo esto de la privatización en relación a Israel. Qué bueno que ya tocamos el tema. Nada más voy a tocarlo en forma tangencial. Mekorot es una empresa estatal del Estado de Israel y son los que quieren privatizar en México. Ahí luego me la platico. Yo entiendo que venga una transnacional privada, pero una estatal. Ahora, para Israel el agua es un asunto de seguridad nacional. Es decir, ni eso imitamos. Para México no lo es. Bueno, ¿y por qué para Israel sí es seguridad nacional y para México no lo es? Parece que aquí no se importa. Ahí sí, porque obviamente hay poca agua en el desierto, etcétera. Tienen problemas, le han quitado su agua a los palestinos. No estoy pensando, no quiero pensar tan mal de Korenfeld, que es tan
sádico, y perverso, y son of a bitch, no quiero llegar a pero en Israel están matando de sed a 6 millones de palestinos, en Cisjordania y Gaza. Por eso muchos países han corrido a la empresa Mekorot, porque la acusan de racista y de apartheid. Esos son datos duros. Hasta en Argentina, donde hay 500.000 de israelíes, por cierto. Bueno, entonces, en Israel sí es seguridad nacional. Vean, a mí me tocó incluso, me acuerdo perfecto, en una ocasión como anécdota, me invitó la ONU a una misión de hallazgo de hechos por el Medio Oriente, y luego estuvimos en Grecia, un grupo que ellos escogieron. Y nos reunimos con el rey Hassan, no, el príncipe Hassan de Jordania. Y el rey Hassan era es que siempre quise ser rey y nunca dio para ser rey. Él era hermano del rey Hussein, y era el príncipe heredero, pero no se le hizo, curiosamente. Y ahí discutimos, es muy inteligente, maneja muy bien las cifras económicas. Y uno de los motivos por los que fuimos a hablar con él era el reparto del agua que se había dado del río Jordán con Israel. Y yo creo que hasta le eché porras al acuerdo, porque no crean que todo lo que hace Israel siempre es malo, ¿no? Casi siempre es, no siempre. Entonces, y nos gustó, nos convenció la manera en que Jordania había repartido la cuestión del río Jordán. Entonces, para que vean que sí se pueden hacer acuerdos incluso entre enemigos y vecinos. Pero Israel no deja de quitar el ojo en los ríos de los países vecinos, como es el Líbano, es el río Litani en el sur, donde está Hezbollah, y ahí estamos hablando de geopolítica pura del agua y guerras globales del agua. Estamos hablando también de las alturas del Golán, que son muy importantes, porque quien tiene, que es de Siria, pero Israel se la anexó en forma unilateral, quien detenta las alturas del Golán, de cierta manera tiene, desde el punto de vista jurídico, ustedes eso lo saben mejor que yo, tiene derecho a gran parte del lago famoso que tiene Israel en el norte, que se llama el lago Kinneret, también conocido como Tiberiades, Tararaya, bueno, tiene 1000 nombres, y en eso se ponen de acuerdo para acabar pronto. Y para que vean ustedes la dimensión geopolítica que puede tener el lago. Ahora, en todos esos países han echado marcha atrás, y hoy se habla de una remunicipalización. Vean, el último dato que tengo de remunicipalización, en Estados Unidos, 59 municipios echaron marcha atrás en la privatización. ¿Por qué? Porque vieron que la privatización no servía, no cumplían sus acuerdos las transnacionales o las empresas acuíferas, y luego subían mucho el costo del agua. Y obviamente ustedes saben que eso es una bomba a nivel social. Por eso yo, si me da cuenta, yo creo que ese debe ser un tema, digo respetuosamente, para el jefe de gobierno de la hoy Ciudad de México, que no tome esto, que está bien que escuche con un oído izquierdo al Banco Mundial, que reciba con la mano izquierda los 10,000 millones, pero que los de los otros, que escuche con el otro oído, si es que tiene, si no le afectó cuando escuche con el otro oído, pues de que habemos ciudadanos que no queremos crear la Troya, así de fácil. Hay que hablar porque va a haber un efecto dominó en el momento que pase algo, una chispa acuífera, fíjense qué metáfora, en esta zona metropolitana, y ya no se van a instalar acá. Ahí ni Juanito los va a salvar. Y luego vean, Francia, que es la que andaba detrás de las privatizaciones del agua, ya ha hecho marcha. Ya estamos hablando 49 municipios. Bueno, etcétera. Ahí tengo todo un mapa. Desgraciadamente esto acaba de salir sobre el libro, pero sí quise hoy compartirlo con ustedes. Bueno, ya para casi finalizar, el factor del agua a nivel geopolítico también tiene dos características. Una, en efecto, todo lo que es África del Norte, la región de Yemen, Somalia, el Cuerno de África, llegando hasta la India y Pakistán, se le conoce como el arco de la crisis en geopolítica, y curiosamente
es la región más estresada de agua del mundo. Pero sí, no estamos hablando de cualquier lugar. Subcontinente indio, estamos hablando que vive la tercera parte del género humano. Súmenle Bangladesh. Curiosamente, Bangladesh, hasta el problema que tiene es que se inunda de los ríos. No sabemos manejar el agua. Entonces, hasta ahí yo dejaría esta parte geopolítica, no sin decirles que hoy los 3 países más estresados en cuestión de agua son Siria. Fíjense, lo que está pasando en Siria, pocos lo han seguido quizás, se debió a una revuelta doble por cuestión alimentaria y por cambio climático. ¿Debido a qué? Pues precisamente a la sequía que se está dando en la región. Es lo que anuncia los próximos 20 años. ¿Ya? Si hoy tienen ustedes zonas incendiadas, imagínenselas en los próximos 20 años. Luego también tienen Pakistán, que tiene 120 bombas nucleares, sí, pero no se beben. Es la diferencia. ¿Para qué te sirven las 120? Al final del día tienes que beber. Entonces ahí son zonas muy difíciles. Igual Yemen, que ahora está viviendo una guerra con Arabia Saudita, ¿verdad? Son hoy las zonas más dañadas en cuestión geopolítica. Bueno, ¿qué ha hecho Estados Unidos al respecto? Y esto hay que reconocerlo. Así como los chinos, aquí ya se habló ampliamente, el doctor Montoya lo explayó, China, por ejemplo, maneja lo de los ferrocarriles, menos en México, obviamente, porque aquí no los dejan. Muy bien lo del ferrocarril, el tren bala, pues lo maneja muy bien. Rusia vende armas, tiene su tecnología propia, etcétera, pero como que no se han adentrado al tema del agua, fíjense. Y en esto hay que reconocerle a Estados Unidos la perfidia de encabezar el control de seguridad del agua a nivel mundial. No hay plan, al menos que yo no los conozco, si salen a algún lado, pues hay alguien que nos los dé y nos actualizamos. Pero hasta la fecha hoy Estados Unidos está usando la carestía global del agua como un arma. Y obviamente tiene su receta. ¿Cuál es la receta? A cambio de alimentos. Es decir, hoy Estados Unidos es la principal potencia alimentaria del planeta. Entonces a ellos no les sirve la agricultura del PANU. Es más, quieren que ya desaparezca. Todos esos agricultores. Nada más que hay una consideración. Ya ven que le echan hoy mucho la culpa al agua, que el 70% lo produce la cuestión agrícola. En México, pues no somos la excepción. Nada más que en México tenemos 35 millones de campesinos. Que la última vez que fui a la Cámara de Diputados a dar no a la Asamblea, a la Cámara de Diputados, a dar una conferencia sobre la crisis alimentaria en México, pues me fui de espaldas cuando vi el número de campesinos que tenemos en el país y lo que ganan. En ese momento el dólar estaba a 13, hoy ya casi está en 20, y ganaban $100 al mes, 35 millones. Bueno, yo todos esos cambios, transiciones tecnológicas, saben que nos abultan con terminajos, etcétera, etcétera, los entiendo y entiendo que es una transición. Entiendo por qué los aztecas llegaron a Tenochtitlán, todo eso lo entiendo, ¿no? Por qué yo estoy en México, todo eso lo entiendo. Pero lo que sí no se puede entender es, bueno, cuáles son las medidas paliativas. Y aquí entramos a una perspectiva que esa va a ser mi conclusión, la dicotomía del siglo XXI. El mercado contra el ser humano. Vamos a escoger al mercado en detrimento del ser humano, pues hay una solución, es la que nos están dando. Vamos a escoger al ser humano por encima de todas las cosas, como decía el filósofo Terencio, en el centro de la ecuación del universo. Es otra ecuación. Sí, porque si yo me detengo, si yo tengo un enfoque humanista de bien común, como lo acaba incluso de decir el Papa Francisco, jesuita, argentino, montonero, no son insultos, me quedan bien los jesuitas. Todo eso, vean, habló del bien común. Bueno, yo creo cuando lo escucharon los itamitas, luego por eso le vaciaron el zócalo, ¿no? ¿Cómo que bien común? Pues eso va contra Ayn Rand, todo el individualismo de Greenspan, de los neoliberales. Pues ¿cómo? Vean, eso sí, obviamente hay soluciones. Una es el enfoque humanista, tiene una solución.
Y el enfoque del mercado, que se mueran los feos. El enfoque del mercado, que es misántropo, escatológico, caníbal, necrófilo, y ahí me detengo. Tengo una más fuerte, etc. Entonces, obviamente son dos choques conceptuales tremendos. Estados Unidos hoy le conviene el modelo neoliberal. Y obviamente lo va a aplicar en la cuestión del agua. Y lo va a ligar a los alimentos. Entonces, que mañana desvíen el río Pánuco, que está conectado a la zona más fértil de México. Lo desvían de San Luis Potosí, Veracruz, y llevan el río pasa por Tamaulipas y luego a 16 municipios de la zona metropolitana de Monterrey. ¿Para qué es eso? Para el fracking. Así de fácil. Entonces ya entramos al fracking con un concepto diferente, que yo lo he venido manejando, que es la bisagra de dos privatizaciones. La de los hidrocarburos, que ya se dio en México, y la del agua. Pero la del agua retroalimenta la parte de la privatización de los hidrocarburos mediante el shale gas o shale oil, es decir, el gas esquisto, lutita, grisú, bituminoso, tiene como 10 adjetivos ese famoso shale gas, y obviamente pues estamos ante un esquema muy bien dibujado. ¿Que 35 millones de campesinos mexicanos se van a morir de hambre? Mejor, menos mexicanos. Y más si Trump llega a la presidencia. ¿Qué los quiero? Ellos ya están temerosos adentro ya de la efervescencia de la biología azteca que se ha progresado demasiado en Estados Unidos. Bueno, ya para casi finalizar, regreso a dos consideraciones ya finales. Una, la privatización ha sido un fracaso en todo el mundo. Bueno, y uno dice, ¿y por qué se sigue el Banco Mundial? El Banco Mundial va a seguir hasta que lo detengan. Ahora, han habido países más inteligentes, no estoy diciendo que México, por supuesto, más inteligentes que dicen, bueno, venga aquí Banco Mundial, te acepto tu ayuda para el agua, pero yo sigo con mi proyecto público. Bueno, pues si no está mal. Yo hago mi infraestructura, pero no te metes en mi manejo local del agua. Ya le estoy mandando una idea a Mancera. Ya le estoy mandando otra idea, ¿sabes a quién? Pero él no escucha, me dicen. Hoy iba a venir el padre Solarín, iba a reclamar la bendición al gobierno. ¿No vino? ¿No está por ahí? Bueno, entonces esa es una. Y la segunda consideración que es fundamental entender es la mecánica bancaria, es decir, al Banco Mundial le interesa el dominio de los megabancos. No es gratuito. ¿Quiénes están proponiendo como el gran negocio bancario del siglo XXI? Al agua. Básicamente, Morgan Stanley, ahorita acabo de abrir un boquetazo, porque les cuento, y ahí está México. Acuérdense de Morgan Stanley, que tiene la M de México y la M de Reyes Heroles, pero por la otra M, ya sabes cuál. Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, que está quebrado, hasta los gringos lo saben que está quebrado, vive gracias a Banamex, acaba. Son los tres que están detrás de la privatización, porque a nivel global, y quienes se dejan, lo aplastan, no se detienen. Ya saben cómo son de feroces nuestros vecinos de Europa. Resulta que en México se creó un consejo consultivo del agua vean, dentro de ellos lo tengo que reconocer, tengo a varios amigos, y no, oiga, no quiero acabar teniendo a todo México de enemigo, tampoco. No. Y si me buscan un refugio, con mucho gusto, pero bien, viviendo bien, ¿no? Viviendo, con mucho gusto lo acepto. No, no me hagan pelear. Voy a citar los citables que no son mis amigos, ¿está bien? Pero eso no quiere decir que estoy defendiendo a mis amigos que no cité. Sí, luego es que jaré diciéndolo. Bueno, ahí está, te estoy dando la página, búscalo. Consejo Consultivo del Agua y ahí buscan los nombres. Se van a ir de espaldas, como yo me fui de espaldas.
¿Quién preside el consejo? Jesús Reyes Heroles González. Y entra. Aquí es fundamental la biografía anti-mexicana de Jesús Reyes Heroles. Anti-mexicana, y es perturbador. Desde el 2001, obviamente, él fue quien inicia la privatización de Pemex, en un infame documento que se llama New Horizons, Nuevos Horizontes, que publicó con el ITAM, la Universidad de Austin, y una cosa que se llama CEDAC o CADAC, ¿no? De este cuate, CIDAC, con Luis, que es Rubinsky, se cambió el nombre, ¿no? Cree que va para que parece ya indígena, ¿no? Rubinsky, su papá era urólogo. Bueno, ya mejor no nos metamos. Y luego voy a acabar hasta el tacto prostático. Entonces, en resumen, viene ahí ese documento, y ahí viene, desde el 2001, inmediatamente después, al 11 de septiembre. Detona y publican eso en el Center of Strategic International Studies, que es uno de los think tanks más importantes de Estados Unidos, donde están Brzezinski y Kissinger, dos de los grandes geoestrategas de Estados Unidos. Entonces, para que vean, y ahí está Fernández de Castro, para no variar, el ITAM, para no variar, bueno, toda la fauna que ya conocen. En resumen, él empieza con esa privatización. Luego, me voy a pasar de largo los premios que le dio Banamex, porque ahí tendría que hablar, eso lo sabe mejor que yo el doctor Ibarra, la pertenencia a Tuxpan. Bueno, yo en ese sentido lo tengo que reconocer, no solamente soy geopolitólogo, soy casi freudiano, en el buen sentido de la palabra. Me gusta ver las redes genealógicas de los personajes. No llego hasta la cama, obviamente, me quedo más afuera. Entonces, cuando me voy enterando, bueno, ¿y este por qué recibe tantos premios de Banamex? Y se los da Roberto Hernández Ramírez. Oye, ¿quién es Roberto Hernández Ramírez? Pues era ex vendedor de naranjas, luego cazabolsero, ¿no? Y luego le dan Banamex, luego hace quiebra, no paga su quiebra, lo tenemos que rescatar, ni siquiera nos dio la obra de arte del Palacio de Iturbide, que yo fui de los firmantes, no digo con quién porque ya se fue del país, fue jefe de gobierno, no, pues, voy a acabar siendo enemigo de toda la clase política, no se vale. Bueno, entonces ni nos peló, además ni sabe de arte, vendía naranjas. Pero oye, no lo haces el gran banquero estrella, y no quiero hablar de otras cosas pesadas, por cierto, y no porque esté aquí, pero hoy se lo comentaba a Cristina, el libro del doctor Ibarra Palafox sobre la privatización bancaria, a mí me sacudió, mis iconos me los derrumbaste. Esa reunión de Sánchez Navarro con el que en paz descanse, no. ¿Cómo se arma la negociación de que Salinas pudiese gobernar? Esa parte es fenomenal. Y ahí tienen ustedes toda una serie de datos que da, porque además no lo dejaron, Cárcel se boicoteó, ¿no? Fue Cárcel. No le querían dar los documentos, pero él es abogado, pues no le cuesta. Yo busco abogado, me cuesta. Tú tienes esa ventaja, ¿no? Sabía dónde preguntarlo, se equivocaron, les dieron pidió unos y le dieron otros en la cambio, y eran peores los que son tan brutos. No es broma, ¿sí o no? Pues es su libro. Es fenomenal ese libro, se los digo bien. Aquel día un amigo, compadre tuyo, general de Altas Polendas, no lo conocía, se lo vamos a hacer llegar. Bueno, tú se lo veas. En resumen, empiezo a ver, bueno, pasa todo, luego es embajador de México en Estados Unidos. Tiene de secretario o de empleado a Carlos Ugalde, el del IFE, tuvieron que desaparecer, que hace el fraude del IFE. Es el presidente de GEA, ¿se acuerdan, no? GEA, que es el que hasta dice va a ganar Calderón con .56, y no se equivocó. En el mundo nadie ha tenido la precisión electoral como la ha tenido GEA. Y luego al director de GEA lo hacen director del CISEN. Entonces, ¿dónde están los datos de los mexicanos?
peleense con Roberto Hernández. Y eso que lo van a acusar cosas feas en la península de Yucatán. No quiero abrir ese boquete. Bueno, entonces cierro prácticamente y lo hace luego secretario de Energía por Cedillo y luego director de Pemex. Y ahora, nada, luego, fíjense, hay un anuncio espectacular. Morgan Stanley, que maneja casi 2 veces o 3 veces el Producto Interno Bruto de México, en activos bajo manejo, así se le conocen, assets under management, es su término en inglés. Vean la cantidad, casi 4 o 5 millones de dólares. Morgan Stanley hace una asociación estratégica con Jesús Reyes Heroles González Garza. Pues, ¿quién es este Superman, ¿no? En México, ¿no? Pero pues vean todas las redes de poder en las que están. Él es el que inicia la privatización de Pemex. Y ahora lo pone en el Consejo Consultivo, donde hay mucho cartucho quemado. Uno de ellos, para decirles, es Gabriel Cuadre. ¿Dónde el Becer? Es del punto G de G sí, es de Gabriel. Entonces, ese sirve de patente de corso para la depredación ambiental de las transnacionales. Sabe cualquiera. Luego están otros, no los voy a nombrar, académicos de prestigio que le vendieron su alma a los hijos. Y luego, obviamente, que le acaban de dar la Belisario Domínguez. Antes se privatizaba y no les daban medallas. Ahora hasta les tienes que dar medallas por privatizar. Bueno, ese es el México moderno. Bueno, en resumen, él lo dijo. Bueno, ¿esto qué significado tiene? Que se van con todo en la privatización del agua. Digo, no hay que equivocarse. Es decir, esa es la parte más feroz. Y ya, para concluir, ahora sí de veras, yo creo que mejor leo la frase porque si no me voy a tardar. Es lo único que voy a sacar del libro. Vean, a mí esto del derecho humano, en México somos muy dados a hablar de derechos humanos, aunque no se respeten, nos encanta es que es derecho humano. Cualquiera, hoy es la moda nacional, ¿no? El instituto, ¿no? Ya tuvimos un abordaje y todo era derechos humanos, ¿no? Bueno, son modas, ¿no? Hay que pasarlas. Para mí el asunto del agua rebasa la cuestión del derecho humano. No es un derecho. Porque en México, ya ven, la ONU maneja entre 50 y 100 litros al día. Por persona. En México la ley Korenfeld, porque no es humano, él maneja 50 litros. Es decir, nos baja. Dice, ¿cómo puede ser que un país sediento, por qué no usaste los 100 en lugar de los 50? Lo redujeron a 50. Entonces realmente el problema de eso es de que hoy que está manejando este Consejo Consultivo, porque hay que leerlos, porque hay que tumbarles sus argumentos. Vean, yo aquel día tuve bueno, estuvimos Alberto y yo con ¿cómo se llama? Rompevientos, ¿no? En televisión abierta. Invitaron a los de Conagua, ¿a quién más invitaron? Al Congreva, nadie fue, porque siempre les ganamos los debates, esa es la verdad. No, sí es de fácil, nos tienen pavo, nos va Jalife, se aparece. Entonces bueno, hasta yo lo dije en el programa, bueno, ¿por qué no vinieron los de Conagua? ¿Qué tal si nos convencen? Hasta pido la nacionalidad israelí. Ya lo hizo Emilio Azcárraga. Bueno, en resumen, va más allá. ¿Por qué situación? Porque ahorita están dando ellos qué argumentos están hablando, o sea, en forma soterrada. Con el que maneja el agua en la Ciudad de México, ¿cómo se llama? ¿Aguirre? Bueno, y el mismo concepto que maneja, bueno, conceptos le llamamos, ¿no? Reyes Heroles. Que por cierto, su hermano, Federico,
está en la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Federico, lo único que sabe de hidrocarburos es de que el petróleo es de color negro. Pero de eso no tiene ni idea de qué es el petróleo. Y se avienta $500,000 de pesos al mes por no saber de petróleo. ¿Cómo puede estar ahí? Yo no tengo nada en contra de que sepan o no. Está bien, sabes, te pagan, ¿no? Pero este no sabe. Bueno, ¿qué sabe Jesús Reyes Heroles González Garza del agua? Fuera de que se bebe siempre y cuando sea potable, ¿no? Nada. Yo lo reto públicamente a Jesús Reyes Heroles y a su hermanito o hermanote, no sé qué sea, Federico, a un debate sobre el agua. Lo reto públicamente, a ver si viene. Lo ridiculizo. Y ahorita están armando sus debates, pero que no vaya Alberto Montoya, que no vaya Jalife, así como los que hacía, bueno, ¿para qué digo? Que eran los mismos, ¿no? Siempre y no fuera la oposición, ¿no? Y la mesa, pues dicen lo mismo, ¿cuál es la gracia? Entonces hoy están manejando dos ideas. El costo, tiene que tener un costo el agua. ¿Cómo concilian costo con derecho humano? ¿Cuál va a ser el costo de los que viven? No te voy a voltear a ver porque tú no vives por allá. Los que viven en Santa Fe, pero vives cerca. Bueno. Los que viven en Santa Fe con los que viven en Chimalhuacán. A ver, ¿cómo? ¿Va a haber discriminación? ¿Cómo le van a hacer? ¿Van a haber subsidios? ¿Vamos a entrar a un electoralismo del agua? ¿De subsidio siempre y cuando votes por mí? No, ¿y para qué les da? Ya abrimos un boquete ahí de eso de derecho humano. A mí no me está gustando, se los digo a verdad. Yo, a mi juicio, yo creo que sí hay que dejar ciertos sectores a la empresa privada que no lo sabe hacer la gestión pública. Por ejemplo, que le vende Oxxo, Coca-Colas a los albañiles, ¿no? No tengo ningún problema, pero no te metas a manejar el agua. ¿Por qué razón? Porque donde se han metido han creado estragos. Es decir, todavía tiene que ser una gestión pública con control ciudadano. Hoy todo lo que se haga a nivel gubernamental tiene que ser a la par y en cogobernación con los ciudadanos. Nosotros tenemos que estar viendo, vigilando, porque si no se va a volver otro negocio tipo petróleo. Entonces, ya para concluir, va más allá del costo de la gestión del agua, como le están llamando, en términos economicistas y financieristas. La responsabilidad financiera, ahorita es el nuevo terminajo de Reyes Heroles. Responsabilidad humana, que rebasa la responsabilidad social. ¿Por qué? Porque el agua, en un concepto biosférico de unicidad del planeta, como lo manejó Vernadsky, uno de los grandes genios del siglo XX de la geoquímica rusa, el agua no es ni siquiera un derecho humano. El agua forma parte de las 3/4 partes de nuestro cuerpo. 75% de nuestro... Mañana van a vender hasta cadáveres para hacer eso. Oye, qué bárbaro. Qué futurista es Jalife. Los conozco. Sé cómo se manejan. Oye, se anda... ¿Para qué les cuento? Yo fui médico, yo sé qué hacían con los cadáveres, con las placentas. No me hagan hablar. No me hagan hablar. Bueno, dejémoslo ahí, si no me voy a poner a hablar más allá de la placenta. Entonces, en resumen, el agua es un derecho de supervivencia, ya no es un derecho humano. Porque un derecho humano lo van a mercantilizar. Mañana se van a vender acciones tipo el dióxido de carbono, los van a estar cotizando en bolsa y hacer trueques. A ver, no bebas agua, ¿cuánto vale? Dame tu derecho humano, te lo compro. Así, es que es la lógica de ellos, no crean que es bueno o malo. Entonces aquí ya entramos a esta dicotomía final. Si tenemos la lógica del mercado, lo que están haciendo todos los neoliberales hasta la fecha, ese es el camino que tienen que usar para maximizar sus ingresos. Pero si estamos hablando del ser humano por encima de todas las cosas, como centro de la creación, al unísono de los otros seres vivientes, obviamente tenemos que adoptar una medida humanista. Y concluyo con esta frase, si me la permiten. ¿Saben lo tiempo?
Pues si no salimos a la calle, ahí está. No está larga, no está larga. Bueno, en el preámbulo, fíjense que este pensamiento lo tengo, para que vean que no es novedoso, desde el año 2000. Desde el año 2000 vengo manejando. Y vean, cuando yo manejé el término derecho de supervivencia, créanmelo, no gustó. Bueno, hasta la fecha, no gustó, no los veo entusiastas. Están felices con el derecho humano, ¿está bien? Pero si lo digo en inglés, lo sacudo, fíjense. Lo digo, survival rights. Brincan, se emociona. Aquel día alguien me abordó, oye, qué bárbaro lo de survival, dímelo en español. No les gusta, lo voy a usar como survival right. El asunto del agua visto en forma integral forma parte tanto de la cosmogonía sagrada en el más extenso significado civilizatorio y humanista, como del metabolismo corporal y biosférico. Su jerarquía suprema pertenece a la esfera de lo trascendental, no de lo trivial, que excluye el simplismo reduccionista de cualquier mercantilización profana. El agua no es una mercancía de intercambio trivial, es lo que tú dijiste, ni de negocio para maximizar ingresos. Pertenece a la agenda eterna de los inalienables derechos de supervivencia, survival rights, del género humano, que reclaman una solución biosférica, es decir, de solidaridad colectiva de los mejores hijos de la creación, como líquido vital de la nueva civilización humanista a erigir sobre los escombros de la perniciosa globalización. Muchas gracias. Señoras y señores, muchísimas gracias a los doctores Ibarra, Montoya y López Velarde por habernos acompañado a la presentación del libro Las guerras globales del agua. Muchas gracias a la señora Cristina Salas Salinas por venir desde donde viene. Y le agradecemos muchísimo al doctor Alfredo Jalife que nos haya hecho el favor de invitarnos. Él está listo para firmar, porque después de esta fiesta del saber y del conocimiento, no nos podemos ir sin uno de sus libros y sin su autógrafo. Así es que a firmar, doctor Jalife. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Voy a dar las instrucciones para la firma, por favor, para que sea en orden. Las personas que están sentadas y van a pasar a nosotros. Cuando aquí toda la mayoría de los que están aquí tienen, veo yo que menos de 30 años, pero aquellos que tenemos más de 30 años, nunca nos imaginamos que cobraran el agua, comprar una botella de agua. Carambas, eso no existía, nunca nos imaginamos. Y hoy él nos regala una obra que nos hace reflexionar respecto de un problema tan ingente, tan directo, tan propio de cada uno de nosotros, que ahora le vamos a pedir al doctor Jalife, a este gran ser humano que nos ha hecho favor hoy de convocarnos y de invitarnos, que nos hable de su libro. Doctor Jalife, ¿será usted tan amable de poder pasar? Bueno, pues es un enorme placer estar aquí con ustedes esta noche, aquí con los doctores de los mejores cerebros que hay en nuestro país,
para ver que en México también se piensa. Muchas gracias a mis amigos que hace mucho no veía, a otros que sí veo seguido y a la gran parte del público, que yo creo que hay que decirles a los de la librería del Sótano que ya la próxima vez tengan un auditorio, ¿no? Para que quepamos. Porque realmente sí, como suelen decir ahora, no me gusta esa frasecita, es muy itamita. Pasaron todas las expectativas con la llegada de tanta gente, lo cual les agradezco. Gracias. Están diciendo que en el sótano del sótano también hay gente escuchando. También los saludo desde aquí, ¿eh? Gracias, muy amables. Que no era cuento, y en la calle también. Y han de paso hablado del doctor Jalife. Han dicho, por ejemplo, que es un gran mexicano, que es un analista de nivel mundial, que es un hombre que nos está abriendo los ojos, que abre nuestros oídos. A eso debemos sumar que tiene desde hace muchísimos años una columna muy leída, que es un hombre que es buscado por las agencias de noticias más importantes del mundo para que ofrezca su opinión. Y las de inteligencia, dice aquí, que lo buscan las agencias de inteligencia. ¿Qué pasó? Y las de inteligencia. Mi esposa le encañonaron. Entonces, en realidad, lo que podemos decir del doctor Jalife, de su experiencia profesional, es médico, es psiquiatra, es especialista en neurolingüística, es un hombre que ha escrito más de 20 libros. Todo eso, lo podemos leer, lo buscamos ahí en el Wikipedia y aparece, no en el Wikileaks, en el Wikipedia y aparece toda la experiencia profesional, la categoría intelectual, el nivel del doctor Alfredo Jalife. ¿Qué nos queda entonces decir? Nos queda entonces decir la verdad humana del doctor Jalife. El doctor Alfredo Jalife es un gran ser humano, un hombre que ha luchado por decir la verdad y que ha luchado contra unos enemigos poderosísimos, y a pesar de eso, hoy tenemos la oportunidad de verlo aquí, de platicar con él, como les decía yo al principio, de olerlo, de tocarlo, de escucharlo, de pedirle que firme el libro. ¿Cuál es el legado del doctor Jalife? El legado del doctor Jalife es el ser un maestro de todos los días. ¿Cuál es la importancia real del libro? Que ustedes habrán leído o leerán. Pues es algo que nos atañe a todos nosotros. No es un hombre que escribe para la vanidad de una compañía editorial ni de un periódico. Es un hombre que escribe para cada uno de nosotros. Están saliendo aquí de la presidencia. No, ya no llega a presidencia. Quiere irse a Edomex, imagina. Ya que es el gobernador, competir. Bueno, ¿para qué digo con quién? Entonces, lo dejo así. Me dice, no, es una cosa de la Secretaría de Hacienda, directamente. Entonces, para que vean ustedes, no es fácil un gobierno. Yo creo que son gobiernos medievales, muy primitivos. No entienden que la crítica, más allá de Descartes, del siglo XVII, hoy la crítica del siglo XXI ha variado mucho. Hoy no estamos en castillos feudales, hoy tenemos una intercomunicación bárbara. Vean, yo no tengo publicidad, no salgo a Televisa, gracias a Dios, lo cual es maravilloso. Vean, ahí nos movemos, estamos muy bien. Obviamente se van a ir contra nosotros en las redes. A mí ya me están persiguiendo en las redes. Cuando llegué a 60,000 en 6 meses de seguidores, pues me fueron encima. No, con 10,000 tengo, no tiene efecto multiplicador, que puede llegar a 1 millón, a 10 millones. Es bárbaro. No tienen ustedes en cuenta, ni idea, el poder que cada uno de ustedes tiene, y menos saliendo de aquí, las redes de
rescate de este nuevo México que tienen ustedes en sus manos. Es decir, ese es el poder que tienen. Esa es la verdad. Bueno, lo estoy diciendo a un político consumado, ¿no? Que él sabe si ustedes manejan bien las redes en el partido, etcétera. Entonces, a lo que quiero llegar, el siglo XXI tiene que ser una cogobernación entre ciudadanos y gobierno. Si no, no se da. No hay manera. Es decir, no se puede con autoritarismo, no les da. Ya se le están cayendo todas las estructuras. Vean, este gobierno le ha ido como nunca, peor que nadie en las redes. Ha sido su desastre, porque no la saben manejar. Luego mandan bots ahí, chafas. Además, de inmediato se conocen, les han de pagar muy mal, ¿no? Imaginación, con los que lo hacemos por espontaneidad, por cariño al país, de inmediato sí. Es decir, aquí la simulación es fácilmente detectable. Bueno, dicho esto, para que vean que estar aquí no es fácil, espero salir con bien. Bueno, ya saben, miran, ante la tragedia humana que hoy vive el planeta en términos del agua. Ayer ustedes lo vieron, México votó un día dramático. Elevaron las tasas de interés medio punto, 2 citamitas, por cierto. El peso, pues, en caída libre, y nos habían prometido que con la reforma energética todo era Saving Mexico, ¿no? ¿Se acuerdan la portada del Times? Saving Mexico, etc. Es decir, aquí es muy fácil este sexenio leerlo. Bueno, como todos los neoliberales, hay que leerlo siempre al revés. Es botellita de Jerez, todo lo que digas será al revés. Entonces es muy sencillo, no hay que perder el tiempo. A veces me dicen, oye, ¿cómo le atinas? No, para empezar no le atino. Leo todo al revés, lo que dice, pues ya te vas de popa. Esa es una. Bueno, luego, oigan, elevar medio punto las tasas de interés, eso frena el crecimiento de un país. 132,000 millones de pesos de recortes, 100,000 millones solamente para Pemex. ¿Cuántos desempleados van a haber? Vean, tomen la vida con sonrisa y tengan esperanza que esto no puede seguir. Que va a tener un límite. Es decir, incluso dentro del propio gabinete ya hay fracturas, no es ningún secreto. Cualquiera que lea cualquier columna de esas ilegibles se entera. Ya empezaron los forqueteos, etcétera, etcétera. Bueno, luego le dedicaré una frase especial a mi amiga Cristina Sada Salinas, ex del grupo Vitro, y hoy que está con nosotros, con los ciudadanos, lo cual pues tiene un valor muy fuerte, porque pues ahí también se juegan intereses, ¿no? Estamos hablando, dije, tenemos que irnos tranquilos. En México no están acostumbrados a la crítica. Yo, por ejemplo, tengo ese defecto, me formé en el extranjero, leo diario los periódicos incluso de Estados Unidos, de Gran Bretaña, etcétera, y leo críticas. Y en México soy un desadaptado, lo tengo que entender, me acuesto a la 1 leyendo la prensa británica, me despierto y vivo en México, ¿no? Y no puede uno criticar igual, aquí molesta. No estamos todavía acostumbrados. Creen que la crítica es un anatema contra el gobierno, cuando la crítica al revés, sobre todo la cartesiana, que como decía el doctor Montoya, no es solamente todo el movimiento del cogito ergo sum de Descartes, la crítica cartesiana, era antes de pensar, era dudar, era dubitat, cogito o cogito, los franceses decían cogito, maestros franceses, ergo sum, suena mejor cogito. Luego con Vladimir Putin, ya atacabas a líos geopolíticos, eróticos. Bueno, entonces a lo que quiero llegar es de que se duda, se piensa, entonces existe. Si no se puede pensar, si no se duda. En México no nos dejan dudar. A mí se los digo abiertamente, estar aquí hoy de veras es un milagro. Muchos me dicen, oye, te arriesgas mucho. A mi esposa le encañonaron 3 guaruras, los mandó Jorge Castañeda Guzmán. Me lo dijeron en la Secretaría de la Defensa. Aquí tengo un general amigo mío, pero no tú me lo dijiste, ¿no? Tú sabes, nos dijeron.
Y todavía me dice el general, que peso pesado, me dice, oye, sí te respetan, ¿eh? Oye, ¿por qué dices eso? No, a otra lo hubieran matado. Bueno, pues muchas gracias. Si me quiere, no, pues sabe la clase de gandalla que es este Castañeda. Entonces, es decir, no es fácil hablar en México. Y luego ahorita yo soy motivo de persecuciones, se los digo abiertamente. Ustedes me ven feliz, contento, porque sé asimilar los golpes, ¿no? Y ya uno agarra resistencia en el caminar, ¿no? Ya entablé 6 demandas por espionaje telefónico. Todavía no hago un escándalo internacional. Ahora le voy a pedir a mis amigos diputados a ver si nos apoyan. Dios, no puede ser que estén espiando a los ciudadanos, a los que molestamos. Y luego con uno de ellos, que es el plumero David de Garay, abiertamente lo digo. Ya saben, si me